Hola amigos, bienvenidos un día más a una nueva edición de Factoría TV. Estamos en el programa número 32, que a semana vamos llegando. 32 semanas ya, Presen. Hola Bueno, Presen. bueno, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pues sí, A mí no me parece que haga tanto de cuando empezamos aquí el primer Factoría TV. pues empezamos en verano, si no me equivoco Y más. mira que hemos evolucionado, ¿eh? Sí, sí, hombre, ¿Verdad? tenemos ya un set nuevo, tenemos luces, tenemos cámaras, tenemos claquetas, tenemos Tenemos todo. de todo. Tenemos todo. La información la seguimos teniendo desde el primer día, porque eso sí, nos lo hemos currado para siempre tener información de calidad. Bueno, ¿qué nos cuestan, Prese? Antes de empezar con el webinar, ¿algún comentario que quieras hacer para darle un poquito de vidilla al tema? Bueno, como siempre empezamos con el webinar y a ver qué se me ocurrió hoy para contarles. Los espero ahora en el webinar. Hoy me gustaría hablarles en este webinar de cómo ayudar a ese amigo, a esa amiga emprendedor, a esa persona emprendedora que está desarrollando su negocio y también a ese pequeño comercio. Siempre lanzar cualquier proyecto desde sus inicios, normalmente con pocos recursos, es muy complicado. En esta situación, además, esta pandemia, esta situación sanitaria que ha hecho que cambien muchísimas cosas y que ha hecho que, desgraciadamente, cierren, dejen de trabajar muchísimas personas y muchísimos emprendedores y empresarios han tenido que cerrar, pues esta situación se ha multiplicado, ¿no? en cuanto a las dificultades. Y yo lo que te quiero dar son algunas sugerencias, por si te parece bien tomarlas, en el sentido de ayudar al pequeño comercio y ayudar al emprendedor. ¿Por qué? Pues básicamente porque en España el porcentaje de empresas de más de 3 trabajadores está por encima del 90%. Estamos hablando de una cantidad ingente de empresas, emprendedores, empresarios y trabajadores de esos empresarios. Si esas empresas cierran, muy complicado que vuelvan a abrir después de esta situación. Por lo tanto, no solo perderá su empresa el empresario, sino también los puestos de trabajo que están asociados. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo. Tenemos que tener en cuenta además que en esas empresas pequeñas y que nos rodean es donde trabaja la gente cercana a nosotros, amigos, conocidos, vecinos, nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro barrio. Por lo tanto, esas personas se quedarán sin trabajo también. No es una situación, en fin, bonita, ¿no? Y además, estas pequeñas empresas, estos pequeños negocios que están diseminados por todas las ciudades, por todos los pueblos, son los que generan economía, son los que hacen que las ciudades y los pueblos sigan vivos. Si no, en un pueblo donde no haya un bar, donde no haya un pequeño supermercado, donde no haya un cajero, un banco, son pueblos, en fin, complicados para vivir, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, esos pequeños negocios son los que le dan vida y mueven la economía. Todos estamos en una situación complicada, evidentemente, pero si podemos, haciendo estas pequeñas cosas que te voy a comentar, creo que sería interesante y está en nuestra mano ayudar a esas personas que están luchando por sobrevivir, igual que nosotros en muchos casos. Los empresarios, los emprendedores, los pequeños negocios, ¿qué necesitan? Pues básicamente dos cosas. Visualizarse, o sea, darse a conocer y evidentemente facturar, vender. Y yo te voy a decir cositas que podemos hacer para, sin que nos cueste de más, vamos a llamarle así, pues o incluso gratis, pues podemos ayudar. En cuanto a la visualización, bueno, todos sabemos ahora que el tema de las redes sociales es lo que todos manejamos, fácil de usar, rápido de usar y por qué no aprovechar nuestras redes sociales para ayudar a los entornos, a los comercios de nuestros entornos, a los emprendedores, a nuestros amigos, además, que muchos tendrán sus negocios. No cuesta nada compartir sus publicaciones, no cuesta nada interactuar con sus publicaciones, darle un like, no cuesta nada hacer algún comentario, no cuesta nada.
y al final estamos ayudando a que se visualice ese negocio, que más personas lo conozcan y más probabilidades tendrá ese negocio de vender. No nos cuesta nada hacer esas cositas en redes sociales. Y si además hacemos ya una publicación específica del tipo, pues hoy estoy aquí en el negocio de María, Juan, Antonio, Ana, ¿no? Y que hace no sé qué cosa y trata muy bien a los clientes, etcétera, etcétera. Bueno, si somos capaces de dar ese pasito más, pues fantástico, ¿no? Tema de visualización, todo lo que podamos hacer para que los negocios de nuestra zona, de nuestro entorno, sigan funcionando, pues, pues bienvenidos serán. Y luego por la parte económica, hombre, evidentemente las grandes plataformas de venta están haciendo un daño terrible, terrible al pequeño comercio sobre todo, ¿no? También responsabilidad del pequeño comercio no haber sabido adaptarse a los nuevos tiempos, no haber sabido digitalizarse. Eso también. Pero no es momento ahora de echar culpas, sino ahora mismo se trata de cómo podemos nosotros ayudar para que estos comercios no cierren, ¿no? Lo primero es comprándolas, evidentemente, comprando en la cercanía, cualquier negocio, cualquier actividad, cualquier empresa que esté abierta tiene trabajadores. Compremos en la medida de lo posible en esas tiendas. Y dejemos las compras por plataformas como segunda opción, no como primera opción, que es lo que estamos haciendo en muchísimas ocasiones. Que lo sé, que tenemos una gran variedad, los precios también, pero bueno, es que si cierran todos los comercios de nuestra zona, ¿de qué vamos a vender nosotros también? ¿Y dónde vamos a comprar? Si no hay personas trabajando, ¿cómo se van a pagar las pensiones? ¿Cómo se va a pagar el paro si no se pagan impuestos porque no hay gente trabajando? Tenemos que hacer un pensamiento un poco más amplio y ver todo lo que conlleva todos estos temas, ¿no? Luego también, si vamos a comprarle a un amigo, hombre, no le pidamos descuentos, no le pidamos precios especiales por ser tu amigo precisamente, por ser tu amigo, ayúdalo y no le pides estas cosas, ¿no? Ten en cuenta que todos los empresarios, los emprendedores, los dueños de pequeñas empresas, también tenemos que llenar la nevera. Entonces no le pidas cosas gratis, en fin, es que cada uno tenemos nuestra actividad profesional y comemos de lo que comemos. Si un amigo te pide que le entregues, no sé, tienes un restaurante que te invita a comer, chico, pues, en fin, igual en otra situación no habría problema, pero es que ahora le cuesta llegar a fin de mes a esa persona que tiene ese restaurante, ¿no? Entonces, no pidamos esas cosas que en este momento no es lo mejor. Entonces, bueno, yo repito, son decisiones personales, evidentemente, pero en España y en Canarias, el pequeño comercio es la vida de muchísimas familias, directa o indirectamente. Y si nosotros mismos, los que estamos aquí, no nos apoyamos, ¿quién lo va a hacer, no? Entonces, en la medida de lo posible, yo te pido que compres en la cercanía, en el comercio cercano, da igual tamaño de comercio cercano, que dejes en la medida de lo posible las grandes plataformas de compras como segundas opciones y además cuando compres a tus amigos sobre todo, hombre, pues no le pidas descuentos, no le pidas precios especiales, no le pidas condiciones, no le pidas vender, en fin, a crédito, porque lo estás machacando, ¿vale? Bueno, espero que entre todos, que seguro que sí, aportemos cada uno nuestro granito de arena, lo que está en nuestra mano para salir todos a ser posible de esta terrible situación en la que nos encontramos. Bien, después del webinar ya entramos en la sección de el primer bloque de información y de noticias que Presen siempre nos prepara con tanto cariño para cada semanita mantenernos informados. ¿Qué tenemos hoy, Presen? Bien, pues hoy vamos a empezar con una noticia que hace referencia al perfil de los emprendedores españoles. Te va a sorprender, Carlos, porque estuvimos hablando la semana pasada del perfil del emprendedor, que es el que, bueno, pues todos seguimos y todos tenemos en mente. Pues resulta que hay una red de emprendedores que se llama Bits for Billions, que ha hecho un análisis, un mapeo de cuáles las características de ese perfil del emprendedor español a raíz del Día Internacional de la Educación, que ya sabes que hablamos de la importancia del emprendimiento en la educación. Bien,
Pues resulta que hay cantidad de jóvenes, un 52% del total de emprendedores son jóvenes que están estudiando todavía. O sea que ha bajado muchísimo el nivel de... la edad de cuando se empieza. De la edad. Hasta un 21% de los emprendedores españoles son personas con un empleo a tiempo completo, después le siguen los autónomos y asalariados, pero ese 52% que se nos quede muy en la mente, porque resulta que lo que están demandando estos emprendedores y lo que han hecho falta a lo largo de su carrera es que efectivamente haya pues mucha más formación que les sitúe o que les de alguna manera les lleve a centrarse o a tener un mayor conocimiento de cuáles son pues todas las opciones que tienen al emprender, qué tipo de mentalidad tienen que tener, cómo tienen que mirar las cosas y bueno, pues esto es un poco lo que están achacando al sistema educativo. ¿Qué ocurre con estos chicos? Están emprendiendo básicamente en el sector de la tecnología, pero también sector legal, moda, alimentación y bebidas, también el de la educación y el de la salud. Y la mayoría de estos emprendedores jóvenes han puesto su proyecto en marcha desde un 49% lo han hecho desde ciudades de provincia o incluso desde zonas rurales. O sea qué bueno, fantástica noticia, la verdad que sí. Otra fantástica noticia respecto a esta nueva oleada de jóvenes emprendedores es que la brecha de género se ha roto entre los emprendedores más jóvenes. En este segmento de personas jóvenes son las mujeres las que lideran la innovación, ya que un 57% de los proyectos analizados tenían al frente a una mujer joven. Y como digo, pues siguen echando de menos, siguen echando a faltar que haya más formación en emprendimiento. Muchos de ellos creen necesario que las carreras universitarias tuvieran asignaturas relacionadas con este tema. No solo para explicarles cómo se pone un negocio en marcha, sino para hacerles ver a los estudiantes que existen muchas formas diferentes de trabajar y que no necesariamente tienen que esperar una oportunidad de un tercero para poner en marcha su negocio. ¿Te sorprende esta noticia? Positivamente, me sorprende, ¿verdad? Positivamente, la verdad es que sí, que la edad vaya bajando, que además se hagan proyectos en entornos rurales, por así decirlo, y que los chicos y las chicas jóvenes tengan ese espíritu de emprender, me parece una noticia fantástica, fantástica. Bueno, cómo cambian las cosas en poco tiempo. Los jóvenes vienen pisando fuerte, ¿verdad? Sí, parece que tenemos una mentalidad más inmovilista y de repente llegan los jóvenes y lo revolucionan todo. Y fíjate que reflexioné sobre esta cuestión, que se suele echar la culpa a los jóvenes de muchas cosas, de no llevar la mascarilla, de comportamientos incívicos, pero cuando vemos noticias de este tipo... No se le da tanta repercusión. Efectivamente, entonces... es injusto, completamente. Es muy injusto, muy injusto, porque hay jóvenes que respetan, hay jóvenes que tienen mucho civismo, hay jóvenes que emprenden, claro. Hay jóvenes mujeres que están al frente de estas empresas. Y hay jóvenes que podrían ser otro tipo de referentes de los que se conocen actualmente, porque a este tipo de noticias no se les da salida y a las otras noticias están todo el día bombardeándonos en la tele, ¿no? Y claro, entonces el reflejo que parece que es que la juventud funciona así, ¿no? Y hay muchos tipos de juventud con otros criterios y otra forma de hacer las cosas, ¿no? O sea que, pues te propongo este tema para un debate, porque yo creo que un debate vale la pena, sí. de una tertulia, de radio y demás, para ver qué opinan los compañeros, sería interesante, ¿no? ¿No te parece? Tanto, sí. Y sobre todo, apuntado. Ya que no lo hacen los demás, lo vamos a hacer nosotros. Claro que sí. ¿Sí? Me parece que es el debate ideal para nuestro programa. Bien, por otro lado, ya que estamos hablando de jóvenes, vamos a hacer referencia a... Hay Canarias, Canarias, es el Erasmus para jóvenes emprendedores con estancias pagadas en el extranjero. Hasta 1.100 euros al mes durante la estancia que las personas pasen en el extranjero. Se puede elegir el país asociado al programa que se prefiera y te puedes acoger al programa si primero eres una persona emprendedora o que está pensando en montar un negocio, resides de forma habitual en uno de los países de la Unión Europea, tienes un proyecto o idea empresarial concreta recogida en un plan de negocio, puedes demostrar tu motivación y compromiso para emprender una relación empresarial
estás preparado para contribuir al desarrollo del negocio y estás en disposición de sufragar los gastos de tu estancia en el extranjero que superen la subvención de la Unión Europea. Si reúnes todos estos requisitos, puedes inscribirte en la página web del programa y acceder durante un tiempo determinado a compartir experiencias con emprendedores, con personas que te pueden guiar en el extranjero sobre otra manera de hacer negocios. Que por otro lado esto también es estupendo, ¿no? Antes no habían estas cosas para nosotros, ¿eh? No, la verdad es que es una pena. Yo cuando estudié en la universidad, esto de marcharse a otro país y hacer intercambios, igual existía, pero yo no me enteré. Te estoy hablando hace 30 años también, ¿no? Entonces me parece que tampoco estaba el tema como tan claro, ¿no? Pero esto me parece una experiencia fantástica y brutal de ese intercambio, de vivir en otro país durante un tiempo, conocer estas costumbres, conocer otras formas de hacer las cosas, intercambiar información y otras culturas, me parece un enriquecimiento fantástico para nuestros jóvenes, ¿no? O sea que ojalá se hicieran más y dure en el tiempo, claro, evidentemente. Bueno, estos son fondos europeos y bueno, ya sabes que la Unión Europea tiene mucho dinero. Sí, no, aparte, que obviamente tiene mucho dinero, ya lo estamos viendo con los fondos Next Generation y demás que están dando mucho que hablar. Pero bueno, a la Unión Europea le interesa fomentar el intercambio de los jóvenes y de los ciudadanos entre los países, por tanto... Por conocernos, claro. Y además que forma parte, quizás en España, bueno, pues no está tan arraigado en nuestra cultura, en nuestra manera de ser, pero es verdad que en los países de nuestro entorno los jóvenes salen desde edades muy tempranas y viajan y conocen otras culturas, ¿verdad? Recuerdo una noticia ahora que dice eso, que la Universidad de Las Palmas es de las que más peticiones recibe de personas que quieran venir aquí al Erasmus. ¿Por qué será, Carlos? El clima, el windsurf, la cervecita y estudiar también. No se olviden que estudiar también es importante. Bueno, ya nos vamos a la última noticia, la última información para cerrar este bloque, que bueno, no es tan positiva como las dos anteriores a las que hemos hecho referencias, y tienen que ver con un comunicado de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, que afirma que de los 2 millones de trabajadores autónomos, persona física, solo el 22,2%, esto es 446.000 personas, tienen al menos un trabajador a su cargo. Según indica antes de ATA, la cifra de autónomos que ofrece empleo ha caído en 26.243 personas en los últimos meses. Esto supone un descenso del 6,1% y contrasta con el incremento en el número de trabajadores autónomos sin asalariados. Estos últimos han experimentado un crecimiento del 2%, en lo que nos lleva a una cifra de 31.777 personas. Hay menos mujeres. También este es el dato negativo, hay menos mujeres entre estas cifras y tienen los autónomos que se están manteniendo, tienen más de 3 años cotizando como autónomos y ha habido solamente un descenso de la franja de edad de autónomos entre 25 y 55 años. Que entiendo que esto tiene que ver obviamente con la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo y que al final, bueno, pues al autónomo, que es el eslabón más débil de la cadena, ya le está costando mantenerse a sí mismo como para tener empleo, ¿verdad? Empleo, salario, seguridad social, los ingresos no son los mismos, la pandemia, los confinamientos, al final las empresas están facturando menos y no pueden tener, entre otras cosas, además de porque probablemente no tengan dinero para pagarlo, porque probablemente también el trabajo se ha reducido. Entonces, claro, si no tienes trabajo para darle a una persona, lo puedes hacer tú solo, ¿qué sentido tiene contratar a alguien, ¿no? Bueno, los datos hay que reflejarlos, hay que dar a conocer esta realidad. Esperemos que esto pues sea un síntoma y una consecuencia de lo que estamos viviendo y bueno, que pase pronto. Nosotros estamos absolutamente solidarizados con esta situación porque nosotros somos autónomos también y lo vivimos en propias carnes, o sea que entendemos perfectamente estas situaciones por las que atraviesan la mayoría de los autónomos. Así que mucho ánimo. Y como diría Carlos siempre, pa'lante. Bueno, este es el primer bloque de información y bueno, continuamos con el programa, ¿verdad? Continuamos vamos a hablar con la doctora en Nutrición y Salud, Cristina Ruano, y vamos a hablar con ella de bebidas, vino, cerveza, refresco, buenos, malos, en qué momento beberlo, antes, después de las comidas, al mediodía, por la tarde, por la mañana, en fin. Son buenos y a todas horas. Pues no lo sé. Eso es lo que vamos a hablar con Cristina en este momento. A ver qué nos cuenta Cristina. La salud
la nutrición, el comer bien, comer sano, al final es un poquito de lo que se trata. El día a día probablemente nos quite esos tiempos y esa disfrutes, ¿no? También de la comida, ¿no? Que también es importante, ¿no? Y al final, pues bueno, comemos de aquella forma rápido para seguir con el trabajo, ¿no? Pero al final, si no tenemos una alimentación buena, tampoco podremos hacer un buen trabajo, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, un día más contamos con Cristina Ruano, doctora en nutrición y salud pública. Madre mía, llevo toda la tarde hablando. Eso te iba a decir que eso de hablar mucho. Un día más contamos con la presencia de Cristina Ruano, doctora en nutrición y salud pública, y en este caso le hemos pedido hablar sobre el tema de bebidas, el tema del vino, la cerveza, los refresquitos, los zumitos, todas estas cosas, ¿no? Si se puede tomar todos los días, si no, si las prudencias necesarias, si en el almuerzo, a media tarde, por la noche para cenar. Un poquito de esto es lo que nos gustaría hoy que nos contaras, Cristina. Háblanos un poquito de todas esas bebidas que habitualmente nos tomamos. ¿Hasta qué punto? Si lo que se dice una copita de vino al día es bueno, o si eso es un bulo, para la gente que le gusta beber, puede decir, no, una no, 2 copas al día, lo que dice que es bueno, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno, Cristina? Bueno, pues mira, la verdad que el tema de la bebida es súper interesante, Carlos. Antes me gustaría decir que has apuntado tú muy bien que al final lo que pasa es que nosotros vamos a vivir, se supone, ¿no? Que vamos a vivir mucho. Un segundito. Y entonces, espera, Carlos, un segundo, se me fue la pantalla. Un momentito ya. Empiezo. Sí. Pero espera. Vale. Espera. Un silencio para yo poder cortar. Pues sí, Carlos, la verdad que el tema de las bebidas es un tema muy interesante y solo quería hacer una punta a lo que tú has dicho de la alimentación y el comer y el beber y el tener conciencia de esto es importante porque se supone que vamos a vivir mucho, bueno, eso esperamos, ¿no? Pero es verdad que la esperanza de vida va aumentando y cada vez será más. Y entonces, pero claro, de nada nos sirve vivir los últimos años de nuestra vida o los últimos 15 o 20 años en discapacidad, ¿no? Y entonces, muchos de los problemas hasta el envejecer lleva inherente el problema de salud, ¿no? Quiere decir, el cuerpo se va estropeando y eso va haciendo que cada vez funcionemos peor. Pero nosotros podemos mejorar esto, ¿no? Estos riesgos y estas enfermedades que nos pueden venir a la larga cuidando nuestros hábitos. A ver, no sé si me expliqué bien, o sea, sí. Hay que comer y hay que disfrutar y hay que beber y hay que disfrutar, pero también hay que ser un poco conscientes de que nuestras elecciones, hay que ser conscientes, no un poco, sino totalmente conscientes de que nuestras elecciones nos van a acompañar en nuestra vida, ¿no? Independientemente. Está claro, Cristina, que envejecemos y luego la forma de envejecer dependerá en gran medida de cómo cuidemos nuestro cuerpo, ¿no? Claro, que sí que es verdad que hay genéticas también, mejores y peores, claro. Y hay cosas ajenas a nosotros, pero justo los hábitos son algo que nosotros tenemos, podemos modular o podemos modificar o hacer unas mejores elecciones o unas peores, ¿no? Eso en cuanto a la alimentación en general, aparte del día a día, ¿no? Tener un cuerpo saludable. Y luego las bebidas, pues mira, aquí podemos distinguir dos cosas, el alcohol y el resto de bebidas que tú me has nombrado, ¿no? Entonces, el alcohol tiene sus más y sus menos. Está claro que las bebidas destiladas, alcohólicas destiladas, tipo whisky, vodka, ron y demás, son saludables, ¿no? Entonces, bueno, pues al que le guste y se quiera echar una copita de vez en cuando, pues claro, no le va a pasar nada, ¿no? Pero no puede ser un hábito del día a día, menos además si se mezclan con refrescos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre porque ahí ya encima es un cóctel de azúcares que ahora vemos. En cuanto al vino y la cerveza, que yo creo que es lo que más tomamos así en el día a día y es lo que siempre se nos ha dicho que es saludable, ¿no? Una copita del vino al día o una cerveza. Pero esto hay que tener ojo porque luego viendo bien, claro, el vino es muy saludable porque las uvas tienen un potente antioxidante que se llama el resveratrol, antioxidante, o sea, que nos ayuda a envejecer mejor. Pero claro, el alcohol per se es una sustancia que puede llegar a ser tóxica, ¿no? Entonces, esta copita de vino al día se ha demostrado científicamente
solo se ha demostrado que beneficie a un colectivo muy específico, que son mujeres, o sea, yo me podría beneficiar mujeres. Tirando para casa siempre, Cristina. Tirando para casa. Mujeres por encima, mayores de 65 años y que estén a riesgo entonces cardiovascular. tú no estás, Cristina. Mayores de 65 años tú no estás, entonces, Cristina. Entonces, en este colectivo sí se ha visto que hay un beneficio en tomar una copa de vino al día. En el resto, pues hay que tener ojo, hombre, no, si es una copa, no va a suponer quizás un gran perjuicio para la salud. El problema, bueno, yo no sé si a ti te pasa, Carlos, no sé si eres bebedor de vino, a mí, por ejemplo, el vino sí me gusta, y entonces al final es una copita que te pones otra copita, y entonces a lo mejor ya no es una copita, sino son dos, y entonces al final hay que tener ojo con que sea a diario, al igual que la cerveza. Claro, la cerveza tiene menor graduación, ¿no? Pero igual, bueno, pues si me tomo un botellín, vale, sí, pero es que no, el alcohol genera más perjuicios que beneficios, o sea que hay que tener ojo. No debo beber vino, no debo beber alcohol, no, sí, sí se puede, pero no con la creencia de que es tan saludable, ¿no? Como tú estabas diciendo que se nos ha dicho. De hecho, por ejemplo, fíjate, en el Reino Unido, es verdad que allí beben un montón, no sé si ustedes han estado en Londres, pero allí es mucha la cultura del pub, ¿no? Y salgo de trabajar y me voy al pub y me tomo tropecientas cervezas diarias. Y entonces están teniendo un gran problema de salud pública con esto, porque si te tomas 5 o 6 cervezas diarias, ya te pasaste en la cantidad de alcohol, a la larga que tu hígado va a aceptar bien, ¿no? Y que tu cuerpo va a aceptar bien. Entonces hay que tener ojo. Siempre bebidas fermentadas antes que destiladas, o sea que siempre es mucho mejor beber cerveza y vino, pero bueno, lo ideal. Con prudencia, como siempre, ¿no? Todo es Sí. bueno o todo es malo en función también de las cantidades, ¿no? Bueno, hay cosas que no son buenas ni en poca cantidad, ¿no? Entiendo que los venenos, pues no, ¿no? Pero bueno, Claro, hasta o un cosas muy mínimo habrá que tomarse de exageradas. veneno para morirse, ¿no? Digo yo. Pero bueno, la cerveza y el vino sí es algo que en concreto, bueno, es como lo que he comentado, ¿no? En los estudios lo que nos dicen es, a no ser que sea mujer de 65 y Y arriba entonces sí, cardiovascular, tómate entonces, una oye, copita de vino que te viene fantástico. Y a la hora de elegir vino blanco, vino tinto, vino rosado, ¿hay alguno que sea mejor o hay alguno que sea más perjudicial? ¿Cómo lo ves tú? no, bueno, en cuanto a la uva tinta, la uva del vino tinto, ¿no? Con la que se hace el vino tinto, tiene más resveratrol, que es este potente antioxidante, Antioxidante. que la uva blanca. Entonces, bueno, nos beneficiaríamos más tomando vino tinto que blanco. Las uvas del vino blanco, las uvas blancas tienen antocianinas, que también son antioxidantes, pero bueno, en concreto es el resveratrol. De hecho, se usa mucho para cremas también y para nutracéuticos antiedad, ¿no? El resveratrol, porque es un potente antioxidante. Entonces, bueno, beneficiaría por este lado el rojo, el tinto. Después, la cantidad de alcohol es igual a la cantidad de alcohol. Y el rosado, bueno, el rosado, pues una mezcla. Ni chicha ni limonada, ¿no? Aquello ni chicha ni limonada. Lo que se dice, Cristina, de la barriga cervecera, ¿eso es verdad? ¿O es que cuando se toma cerveza, además va acompañada de un pinchito de tortilla, un medio bocadillo de pata? Y claro, no es la cerveza, sino lo que acompaña, ¿o no? O la cerveza en sí mismo también Son las dos genera eso. cosas. Una que lo que acompañas bebiendo, muchas veces que uno no se da cuenta y te apetece, ¿verdad? Con la cervecita, una tapita o unos manices, que es lo que tú dices. Y por otro lado, el alcohol en sí tiene calorías, es calórico. O sea, ahora no recuerdo exactamente la verdad, pero un botellín de cerveza a lo mejor son 200 calorías y una copita de vino 100 y larga. Entonces son calorías que estás tomando. ¿Entiendes? En el día. O sea, Claro. energía que te está entrando con esas copitas que si encima las tomas con comida, que es mejor que sin, o sea, a nivel de que siente el alcohol mejor, es mejor, ¿no? Con Compaginarlo comida. con algo de comer que no a palo Claro. seco. Pero entonces ya estás juntando, sí, probablemente muchas Más calorías calorías de una y si sentada. encima no acompañado de una vida activa, un poco de deporte, un poco de caminar, pues al Claro, final claro. todas las tardes tu cervecita con tu tapita,
y al Y con final tu no quesillo. quemas eso, pues evidentemente ahí es donde estará la barriga y lo demás, ¿no? Claro, se le llama calorías vacías a las calorías del alcohol porque en realidad son calorías que entran, pero no son saciantes, no te sacian. O sea, tú solo de beber cerveza no se te quita el hambre, vas a querer comer, incluso a veces más, ¿no? Más ganas de comer da, ¿no? Sí. Al igual que el vino. Entonces, pues son calorías vacías, pero son calorías que entran, claro. Entonces, si te tomas 2 copitas o 2 cervecitas, pues a lo mejor ya son 300 calorías, ¿no? De más a lo que le vas a añadir a la comida. Entonces, sí hay que tener ojo, hombre, evidentemente, si lo voy. Esto es, Carlos, para tenerlo en Siempre cuenta en con nuestro todos día a los día. matices del mundo y con todas las situaciones personales y que a todo el mundo no le sienta Claro, igual, etcétera, etcétera. Pero hablando en líneas generales, evidentemente, si alguien se toma un vinito y una cervecita, está estupendo, si le gusta, pero que no se lo tome por salud, por así decirlo, porque eso no acompaña. Eso no es es otra cosa. así. Es por Eso, gusto y por tal. Y luego tener en claro, cuenta porque que todas esas bebidas también tienen su aporte calórico y que si no eso, hacemos ese trabajo antes o después de quemar esas calorías, pues evidentemente se van quedando en el cuerpo y donde aparece la grasa y donde aparecen los posibles problemas claro, futuros de lo que entonces, sea, ¿no? claro, Ok. entonces la barriga cervecera sí que es verdad que existe, claro, porque además coincide con la edad, que a mayor edad uno tiende a beber más, a lo mejor no tanto concentrado en el fin de semana como un joven, pero más en el día, en todos los días, y con la edad necesitamos menos calorías, más si no somos si no somos personas activas, Activa, porque el claro. metabolismo es menos eficiente. Entonces, claro, llega los 40 y la barriga cervecera Aparece sí o sí. Bien, y para terminar, Cristina, el tema de las otras bebidas. Los zumitos, los naturales entiendo que bien, pero todos aquellos que lleven alcohol, igual que los refrescos que llevan un montón de azúcar, por lo que decimos, ¿no? Y cuidado sobre todo en la juventud, que toman muchísimo refresco, que es un montón de azúcar que se están echando al cuerpo y que además eso. eso se va acumulando, la diabetes, ¿no? Y todos esos problemas. En Canarias tenemos un problema de obesidad también, por lo que se ve y se escucha, ¿no? Por todo Sí, eso, sí. la forma de comer que estamos teniendo que no es del todo sana, ¿no? Claro, y entonces los refrescos es malo para la salud, en este caso por el azúcar, porque tienen una gran cantidad de azúcares, una lata de refresco con azúcar, entonces igual, tú te tomas una lata, no te vas a saciar, o sea, tú vas a seguir tomando comida más todos esos azúcares que estás añadiendo de más, que al final, a la larga, esta cantidad de azúcares añadidos que se le añaden a este tipo de refrescos, o zumos industriales, ojo, o batidos industriales, es lo que tú dices, van fastidiando el páncreas y generando la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, directamente asociada con los hábitos de vida, ¿no? Mucha gente tiene diabetes, en Canarias tenemos una gran incidencia de diabetes y de sus complicaciones, sobre todo de tipo 2, que es la que aparece pues eso, a partir de los 40-50, según hayan sido tus hábitos. Entonces hay que tener ojo con los refrescos. Cierto es que ahora hay cero, ¿no? Versiones cero, versiones light, que bueno, no tienen azúcar, con lo cual no producen esto, al no tener azúcar no aportan tantas calorías, pero ojo porque tampoco es algo que sea muy sano. O sea, en realidad el refresco sería tomártelo como te tomas la cerveza, de vez en cuando que uno le apetece uno o un poquito, pero que no sea, yo veo gente y sobre todo jóvenes, como tú dices, que están todo el día pegados a los refrescos o a las bebidas energéticas, que es otra cosa Terrible, ¿no? horrible de azúcar y cafeína, ¿no? Que tienen. Y entonces, esto por ejemplo, hay que tener mucho ojo con esto porque es la típica bebida que uno no se da cuenta y nos hace aumentar mucho de peso y desregula muchas cosas como el páncreas. Y luego también, sí, ya acabo, en cuanto a los zumos naturales, claro, los zumos naturales son mucho mejor que los industriales, pero ojo, porque al exprimir la fruta le quitamos la fibra, la mayoría de las veces le quitamos la fibra al azúcar. Entonces, la fibra de la fruta es lo que hace que los azúcares entren de una manera Más natural. de una manera sostenida en el tiempo y no me suban mucho los niveles de glucosa en sangre, porque entonces cuando suben los niveles de glucosa en sangre es cuando tiene que ir la insulina. Pero si yo lo tomo en zumo, si yo me pongo 3 naranjas en un zumo, por ejemplo, pues ya tengo junto mucho azúcar de cada naranja y encima esos azúcares entran de una manera libre, como si fueran azúcares añadidos, porque el cuerpo no sabe reconocer si son de naranja o si son de refresco, ¿se entiende? Entonces ahí es una pena porque ahí, vale, sí, me estoy tomando vitaminas y minerales de la fruta, pero estoy tomando demasiado azúcar al tomarla en zumo. Entonces, la fruta es mejor entera. Y de vez en cuando, igual, me apetece un zumo, me tomo un zumo. Claro. Pero ojo porque eso, hacerte un zumo de tres naranjas, por ejemplo, que parece
tú te puedes creer que es tan muy sano, no sano. lo es por los azúcares libres que... Y si además, Cristina, que hay muchas personas que luego filtran, ¿no? Le pasan el colador al zumo de naranja para precisamente quitar eso, peor todavía, ¿no? Peor me lo estás poniendo, ¿no? Porque la poca fibra que cayó en el vaso, pues se la quita cuando lo cuelas, ¿no? O sea que peor todavía, ¿no? Claro, sí, todas esas máquinas que licuan, ¿no? Y dejan un zumito clarito, o como tú dices, quitarlo, claro, ahí estás quitando toda la fibra. Entonces la fibra, al no tener la fibra, todo el azúcar entra de golpe y sí me sube y eso es lo que los picos de glucosa. Pues Cristina Ruano, muchísimas gracias, doctora en Nutrición y Salud Pública. Hacemos un resumen, si te parece, a ver si lo he entendido bien. Evidentemente, tomar una copita de vino, una cervecita, un whisky, eso de forma periódica no pasa nada, evidentemente. Todos los excesos perjudican. Todos los excesos perjudican en casi todo prácticamente. Y además tener en cuenta que, salvo que seas una mujer mayor de 65 años, eso que se dice de una copita de vino al día ayuda a la salud y tal, que no. Que eso son calorías que nos vamos metiendo, igual que la cerveza, igual que los zumos y todos estos refrescos endulzados, ¿no? Que a los que se le añade azúcar, que evidentemente si luego no va acompañado de ese ejercicio, de esa actividad, todo eso el cuerpo lo guarda como reserva y ahí aparece la grasa, la barriga, los muslos, las chichas, como le quieran llamar, y ahí nos llenamos de todo menos de salud, ¿no? Que es de lo que se trata, llenarse de salud en todo caso. Eso. Pues Cristina Ruano, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Fantástico lo que nos ha contado Cristina Ruano. Ponerlo en práctica, no se olvide que va con nuestra salud. Y avanzamos hacia el segundo bloque de información que Presen ya tiene ganas de comentarlo con nosotros. Bueno, me quema la información que tengo entre manos. Bueno, acabamos el anterior bloque hablando de autónomos y lo iniciamos también hablando de autónomos porque ya pueden consultar sus cuentas con la Seguridad Social telemáticamente. La Seguridad Social ha lanzado un nuevo servicio en su sede electrónica y los profesionales del régimen especial de trabajadores autónomos, del RETA, podrán consultar sus cuentas de manera telemática. Este nuevo servicio, denominado de consulta de recibos emitidos para el régimen especial de trabajadores autónomos, ya está disponible en la web especial, la web oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social, y los autónomos obligados a realizar pagos ya pueden acceder a él. Gracias a esta herramienta, los autónomos podrán consultar sus recibos de liquidación cada mes, es decir, toda la información relativa al cálculo de sus cuotas mensuales con la Seguridad Social. Importante este servicio, que además va a permitir también consultar recibos de liquidación anteriores hasta el 1 de junio de 2018, lo cual siempre viene bien porque hay veces que estamos con cuentas, con temas de auditorías y demás, y siempre nos viene bien. Y lo único que hasta el momento, o por el momento, el abono de la cuota solo puede realizarse a través del sistema de domiciliación bancaria, que es el que tenemos, pero se prevé que avancemos hacia que podamos hacerlo por otros medios. Y también Hacienda lanza un mostrador virtual para autónomos y pymes. Ampliar y mejorar la ayuda al contribuyente es el objetivo de ADI, el mostrador virtual que ha puesto en marcha la agencia tributaria para dar mejor servicio al contribuyente con funciones específicas para los autónomos y las pymes. ¿Cuál es su objetivo? Pues es el de facilitar al contribuyente que cumpla con sus obligaciones de manera voluntaria, porque ya que nos cuesta cumplir, ¿verdad?, con las obligaciones, por lo menos que nos lo pongan fácil, ¿no, Carlos? Pues sí, ya que hay que pagar, que por lo menos sea fácil, no sea también otro castigo el tener la posibilidad de cómo hacerlo, ¿no? Hombre, háganlo ya, que lo hagan bien. Bueno, pero hay cositas interesantes, como que el servicio contará con más de 300 funcionarios especializados que atenderán en exclusiva de forma online, con la ventaja añadida de ampliar sus horarios y evitar desplazamientos. Esto es una buena noticia. Además, se ofrecerá asesoramiento directo sobre cómo tributar en determinados supuestos, se solventarán dudas sobre el IVA, las altas, modificaciones y bajas de actividad, y también sobre las notificaciones que haya recibido el contribuyente. Se van a ir dando, ya hay algunas comunidades que tienen este servicio y las demás se van a ir incorporando hasta 2022, y el objetivo en los próximos meses es ir ampliando los servicios que ya están a disposición del contribuyente. Por último, en este bloque, porque ya esto va de administraciones y esto va un poco como aviso o como advertencia a todos los autónomos y pymes
de cara a sus obligaciones tributarias, porque Hacienda va a vigilar muy de cerca las operaciones de autónomos y pymes. ¿Para qué? Para luchar contra la economía sumergida y además para predecir errores. Va a luchar más de lo que ya lo hace. Más. Que evidentemente hay que luchar contra la economía sumergida, pero también hay que tener en cuenta que los autónomos y los emprendedores y empresarios pequeños no son los únicos que tienen que pagar Hacienda. Entonces, que me parece que igual se está haciendo un esfuerzo demasiado profundo en la pequeña empresa y, en fin, y cuando una empresa, una multinacional, paga aquí una cosa ridícula o paga un 10%, cuando un autónomo tiene que pagar un 25%, pues no lo sé, algo está fallando, ¿no? Digo yo, ¿no? Fíjate hasta el punto que llega la cosa, que se va a prestar una mayor atención al uso de programas informáticos y de equipos. Es decir, esto se va a hacer un seguimiento, lo digo como aviso, se va a hacer un seguimiento muy de cerca porque quieren evitar que se lleven a cabo cambios en los registros contables. Es decir, que no se cuenten demasiadas operaciones y demás, ¿no? Pues un poco para ellos tener registro íntegro y al detalle de todo lo que esa empresa o ese autónomo factura. Eso para empezar. Además, van a hacer acuerdos con determinadas asociaciones empresariales o de empresas que se encarguen en el desarrollo o la comercialización de software de gestión para evitar que puedan descargarse ese software o gestión o emplearse en el ámbito empresarial sistemas que puedan suprimir las ventas. Además de eso, se calificarán los servicios que prestan trabajadores autónomos de empresas como prestaciones laborales dependientes. Esto permitirá a la agencia tributaria regularizar las contingencias fiscales en IVA y IRPF que parten de la revisión de las calificaciones. Es decir, que va a haber pues una serie de medidas que todavía van a cercar más o van a hacer que sintamos más el aliento de la agencia tributaria en el cogote, ¿no? Todavía más, madre mía. Entonces, bueno, yo sé que todas las personas que nos escuchan lo tienen todo correcto. Está todo correcto, pero bueno, sobre todo hay que llevar mucho cuidado para personas que han cobrado quizás pues las prestaciones el año pasado con ayudas. Eso seguro. Que claro, han recibido ayuda y es normal, entre otras cosas, porque me parece perfecto el dinero público, que es dinero de todos, no es aquello de no, el dinero no es de nadie, no, es dinero de todos, evidentemente que se justifique que sea empleado para el fin para el que estaba previsto, ¿no? Eso me parece perfecto. Bueno, ya por último, respecto a esto, la agencia tributaria quiere asegurarse también de poder obtener una completa identificación fiscal de los obligados tributarios, aunque no estén domiciliados en España. En este sentido, se va a estimar el control sobre los e-commerce, que tú hablabas en su momento de Amazon, claro, para evitar que se eluda el pago de las obligaciones tributarias. Es que no te recibo, facturen barbaridad de dinero y paguen 4 duros aquí, porque como la empresa Amazon o lo que sea, factura fuera, pues no, si el negocio se ha hecho aquí en España, que también una parte se queda aquí en España, como tiene que ser, porque son impuestos de los españoles, no tienen por qué irse fuera. Bueno, aquí para todos. Y es lo justo al final también, ¿no? Que si están para los pequeños, que estén para los grandes también, ¿no? Que estén para todo el mundo. Bueno, estas son las 3 noticias de este bloque de información. Bueno, pues después de hablar de Hacienda, de pago, impuestos y todas esas cosas, pues ahora vamos a hacer un pequeño reset y vamos a entrar en humor emprendedor para que las neuronas vuelvan a colocarse en su sitio y estén contentas, porque si no, esto no hay que no aguante. Vamos a ver humor emprendedor. Y entramos ahora, Presen, en un tema muy interesante y más en mi caso, que son aquellos talentos senior, ¿no? Más de 45, 50 años, que parece que el mercado laboral los tiene apartados, completamente vetados, y no debería ser así, ¿no? Porque ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Por una parte, quieren contratar a personas jóvenes con mucha experiencia, lo cual no tiene mucho sentido. Si eres joven no puedes tener mucha experiencia. Y las personas que sí tienen esa experiencia, no son jóvenes, evidentemente,
y se la quitan de encima, ¿no? Entonces hay ahí una cosa, a mí me sorprende, por un lado. Pero bueno, ¿cómo ves tú el tema de este talento senior y si las empresas realmente están acertando con ese tipo de decisiones de despedir a las personas de cierta edad? Sencillamente por la edad, no por sus competencias y sus habilidades, sino básicamente porque pasan determinada edad, o no contratar porque pasan de determinada edad, sin virar. Bueno, en realidad el tema de despedir a gente de estas edades, de más de 50 en este caso, que es donde se están encontrando los grandes picos de despidos, tiene que ver más con las ventajas para la empresa a la hora de despedir que con el hecho de que tengan 50 años, que habrá muchos otros factores. Pero yo me he dado cuenta, indagando un poco más en el tema, porque sabes que estamos trabajando muy a fondo el tema del emprendimiento senior. Es un colectivo que necesita ayuda, ¿eh? Miro a cámara, a ver por favor, primer plano a mí aquí en los ojos. Es un colectivo que necesita mucha ayuda porque se quedan sin trabajo y muchísimas dificultades de que alguien los contrate. Un colectivo muy, muy complicado, a tenerlo en cuenta. Fíjate, Carlos, que si antes de la pandemia el mayor de 45, ya no hablo de 50, el mayor de 45 era un problema en vez de una solución para la empresa, resulta que ahora lo es aún más. Resulta que cuando un trabajador, ya no hablamos de 45, excede los 39 años, parece que de cara a las empresas está pierde interés, cae en un abismo donde deja de ser productivo y creativo, las dos cosas a la vez. Y de repente entramos en un círculo vicioso en el que, claro, poca solución tiene, porque después de los 39 cumple los 40, después de los 40, es decir, y eso no se puede parar. Si tienes suerte, ¿no? ¿Qué ocurre? Fíjate que en LinkedIn incluso hay colectivos, hay grupos formados por personas que exceden los 39 años y que están en esta situación porque alguien decidió que eran mayores para poder seguir desarrollando su función y que, lo que tenemos que tener en cuenta, como tú bien dices, es que cumplir 39 años, cumplir 45 o 50 años en una sociedad en la que la esperanza de vida cada vez es mayor y que en la que avanzamos hacia que el grueso de los trabajadores sean de edades, sean seniors en su mayoría. Porque que es uno de los motivos por los que se pretende que la edad de jubilación se vaya aumentando, porque la esperanza de vida va aumentando, entonces, oye, y aparte que no es lo mismo hoy una persona de 60 años, no tiene nada que ver con una persona de 60 años de hace 30 años, que no tiene nada que ver, antes eran auténticos abuelos, y ahora hay personas fantásticas, con activos, que se mueven, creativos, o sea, que no tiene nada que ver. Ahora mismo la edad que se percibía antes como abuelos, como personas mayores, de 55, 60 y 60 y pico años, no tiene nada que ver cómo se comportan y cómo pueden funcionar, evidentemente, ¿no? Bueno, yo creo que al final las cosas caen por su propio peso y van a cambiar. ¿Qué hay hoy, a día de hoy? Hay, por un lado, algo que se llama cronificación extrema, es decir, cuando una persona cumple esos 45 años, entra en ese abismo en el que cada vez es más difícil encontrar trabajo, por tanto tu situación va empeorando cada vez más y al final, fíjate, hablamos de hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres todavía, peor que todavía hay una brecha de género importante, todavía es peor porque hablamos también en muchos casos de colectivos vulnerables que rozan en muchos casos pues en la dependencia económica de instituciones sociales y de organismos que ayuden para salir adelante, porque esa es la realidad de mucha gente. He estado leyendo entrevistas de personas que, pues hablaba una chica, por ejemplo, que ha estado toda la vida trabajando en una empresa importante de recursos humanos, resulta que ahora ella es carné de cañón, la han echado y dice, ahora me encuentro en la misma situación en la que yo asesoraba a otros y dependiendo económicamente de instituciones sociales, o sea que fíjate cómo están las cosas. Pero además de la cronificación extrema hay lo que se llama también una discriminación por la edad, que se llama edadismo. ¿Lo habías oído hablar? Sí. Vale, pues resulta que hay datos, en este caso de ADECO, que dice, la última encuesta de ADECO dice que el 85% de los currículums de mayores de 50 años no se abren. Ahí se quedan, ¿no? Se tiran directamente sin abrir, 85%. Y preguntados a 200 profesionales de recursos humanos por qué no contratan a personas mayores de 45 o de 50 años,
el 83% dice que no ha seleccionado a nadie de esta edad en el año pasado. Bueno, también puede ser normal porque hemos tenido el año que hemos tenido, pero que 4 de cada 10 dicen que no se les pasa por la cabeza porque les genera duda a la hora de que primero puedan adaptarse a los cambios a los que está asistiendo la empresa, transformación digital, nuevas tecnologías y demás, y por otro, tener equipos muy jóvenes, que las personas de estas edades puedan confluir adecuadamente y puedan relacionarse adecuadamente para trabajar con los equipos más jóvenes. Eso se cae por su propio peso con el deporte. Hay plantillas de fútbol que tienen gente, los canteranos, ¿no? La gente muy jovencita que acaba de empezar, que se van incorporando a equipos profesionales donde hay diferentes edades y hay personas que tienen no sé si el doble, pero una edad muchísimo mayor que los que empiezan. Y eso es el trabajo del entrenador, en este caso del jefe de equipo, el acoplar a esas personas, adecuarlas y ajustarlas. Pero vamos, me parece que es ir a lo sencillo. Me parece que ir a lo sencillo no tiene sentido. Entre otras cosas, repito, porque las personas, a medida que tienen más edad, a priori se considera que tienen más experiencia y más conocimiento. ¿Por qué? Porque tienen más edad, no es por otra cosa. Si además se han cultivado, ¿no? Se han preparado y se han formado. Si no, no. Por lo tanto, me parece que eso es... Y lo peor que puede pasar es que contrátalo, si al cabo de un mes o 2 meses ves que no funciona, pues hombre, pues lo quita y entra otro. Me parece que es ir a lo fácil. Sí, pero en recursos humanos se dice que el peor fracaso que pueda tener una persona que selecciona a un posible trabajador es equivocarse. Entonces, entra dentro de los humanos, es que son un error de los humanos. Pero yo tengo una visión más positiva del tema, es decir, bueno, teniendo en cuenta que cada vez hay más seniors que se están quedando sin trabajo, una opción es el emprendimiento, que ya lo hablamos en su momento. El autoempleo, por supuesto. El autoempleo. Esa sería mi primera opción. El autoempleo, para empezar. Y en segundo lugar, yo creo que esto de pararnos a pensar en lo mal que está todo, en que no contratan, yo creo que primero hay que hacer un ejercicio de aceptación de cómo están las cosas. ¿Cómo están las cosas? Esto es lo que hay. Pero que quejarse, no digo que nos paralicemos, pero quejarnos sí. Sí, pero esta es la pura realidad. Y luego tengo que ver, o sea, yo si quiero seguir contratado por un tercero, que el autoempleo no es mi opción y quiero seguir contratado por un tercero, entonces tendré que indagar, porque esto no se hace, también esto es una queja que existe por parte de las empresas, es decir, tú que tienes esta edad, estás preparado a nivel de conocimientos, de competencias, estás preparado cubrir para ese puesto de trabajo. Cubrir un puesto de trabajo que es el que yo necesito en este momento, claro. Es decir, conoces cuáles son las competencias, conoces cuáles son las empresas, porque hay empresas que generan empleos para mayores de 45 y para mayores de 50. ¿Estás destinándote a estas empresas o no? Es decir, que está la parte mesa tiene dos lados, eso está claro. Pero está la parte también de las personas que, pues tú y yo, somos mayores de 45 años los dos. Entonces, hemos optado por el autoempleo. A mí no se me nota, pero a mí sí, ¿no? Hemos optado por el autoempleo, pero tenemos que ser capaces de hacer ese análisis. Yo lo digo como, o sea, tener ese planteamiento, esa óptica más positiva y más constructiva, de decir, ¿qué puedo hacer yo? Que es lo que planteamos siempre. Esta es la situación. Ese es el resumen. ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? ¿Qué le dirías a las personas que nos están mirando sobre el tema? Tienen más de 45 o 50 años. ¿Qué les dirías a esas personas para que avancen, para que no se metan en el agujero, para que no se autogestionen, sugestionen negativamente? ¿Qué les decimos a esas personas? Bueno, lo primero, hay que trabajar mucho con las personas que están en estos grupos de edad. Es decir, el talento no desaparece ni cuando cumplimos 39, ni cuando cumplimos 45 años, ni cuando cumplimos 50. El talento está ahí. Lo que es claro es que ese talento hay que vincularlo a las necesidades del mercado laboral. Tenemos que autocuidarnos mucho, tenemos que autoconocernos, tenemos que trabajarnos mucho nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque el rechazo está a la vuelta de la esquina en cada ocasión en la que podamos enviar un currículum. Hay personas que en el último año han enviado 300 candidaturas y han recibido 300 noes. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que trabajarnos y fortalecernos en nuestras competencias y, sobre todo, saber lo que estábamos comentando ahora, qué empresas son las que generan empleo para seniors, para mayores de 45, mayores de 50. Hay portales de empleo especializados y empresas que los generan. Y 2, qué competencias requiere el mercado de trabajo. Y pregúntense, bueno, pues
con toda la objetividad y la honestidad de la que sean capaces, si ustedes reúnen esos requisitos y podrían cubrir ese hueco o ese puesto de trabajo que está ofertando la empresa. Eso es vital. Está claro que tenemos que conocernos, autoconocernos, eso es fundamental, ver cuáles son nuestros puntos fuertes, ver cuáles son nuestros puntos de mejora y sobre todo puntos de mejora hacia el trabajo que estamos buscando, no en general, sino yo me quiero dedicar a este sector, pues que, como dice Presen, cuáles son las necesidades que tiene ese sector para cubrir y si yo tengo esas habilidades para poder incorporarme a ese puesto de trabajo. Bueno, pues muchas gracias, Presen. Yo pienso que sí, que este colectivo hay que ayudarlo, hay que mimarlo. Han trabajado muchos años, han levantado este país y no los podemos dejar ahora tirados de la noche a la mañana, pues no sería justo, ¿no? Sobre todo, y rápidamente, hago un llamamiento también para el tema de las mujeres, que si efectivamente esa brecha de género existe en cualquier grupo de edad, en estas seniors, todavía se hace, bueno, pues es como más duro, ¿no? Y las situaciones son más sangrantes en estos grupos de edad, porque todavía la brecha de género sigue siendo mayor que en otros grupos de edad. Sí, así que, más sangrante, como tú dices, efectivamente. Bueno, pues tenemos ahora que hacer una paradita para una píldora de acción, que es lo que le estamos diciendo. Hay que accionarnos para poder seguir en el mercado laboral o reincorporarnos al mercado laboral. Recuerden, tenemos que activarnos, tenemos que ser proactivos, tanto si queremos que nos contrate alguien, como si nosotros queremos lanzarnos al maravilloso mundo del emprendimiento. Y también las noticias que siempre nos prepara Presen, nos ayuda muchas veces para las dos cosas, tanto para el emprendedor como para la persona que está trabajando para un tercero. ¿Qué nos cuentas ahora, Presen? Bueno, pues vamos a ir con Manpower Group, que en el Foro Económico Mundial indica que las empresas españolas están entre las 10, son de los 10 países desarrollados que menos han acelerado sus procesos de digitalización por la pandemia. O sea, entre los 10 países desarrollados que menos han acelerado. De verdad es que uno piensa a veces que cómo es que España sigue abierta, ¿no? Porque la verdad es que en cualquier ranking, en cualquier cosa, estamos siempre en la cola. La verdad es que esto, vamos, los españoles tenemos una capacidad de resiliencia que ya quisieran muchos, ¿no? Porque es que esto es increíble. Bueno, de hecho, fíjate que casi la mitad de las compañías españolas manifiestan no haber identificado su transformación, no haber intensificado su transformación digital durante este periodo. Entonces, claro, es lo que hablábamos, que hemos hablado en otras ocasiones, es decir, vienen fondos de Europa para empresas que se están digitalizando, que están poniendo las bases de manera seria para lo que está por venir. Y resulta que estamos entre los 10 países que menos digitalizan las empresas, pues, bueno, ¿qué podemos esperar, no? El Fondo Social Europeo poco pensará que va a recalar aquí de ese dinero, ¿no? Sí. Que poco va a repartir. Pero bueno, ¿qué ocurre con los trabajadores? Pues según los datos del informe InfoJobs sobre transformación digital, robotización y el desarrollo de nuevas tecnologías, el 66% de la población activa de España afirmaba antes de la pandemia que la transformación digital y la robotización ya habían modificado su puesto de trabajo antes de la pandemia. Pese a ello, el 71% consideraba que estos procesos no pondrían en peligro su actual empleo. En consecuencia, más de la mitad de los trabajadores reconocía antes de la pandemia no estar formándose en competencias sobre nuevas tecnologías. En este contexto, y a raíz de la pandemia, pues el interés de la población activa ha aumentado por la formación digital tras el impacto de todo lo ocurrido. Así lo reflejan al menos los datos del primer año de funcionamiento del programa Digitalízate, quédense con este nombre, que está puesto en marcha por el Servicio Estatal de Público de Empleo a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, a finales de 2019. Se trata de un proyecto en el que el SEPE ha establecido convenios con una treintena de grandes empresas, la mayoría de alto perfil digital, para que éstas ofrezcan sus cursos gratuitos a través de una plataforma ubicada en la web de la Fundae. Pueden acceder todos los trabajadores. El seguimiento de estos cursos está hecho por el Ministerio de Trabajo y va a permitir
pues a todas las personas que crean que carecen de esas herramientas o de esa base de digitalización para adaptarse mejor a lo que está por venir, pues que se puedan adaptar en esas competencias digitales que tan importantes son. O sea que tanto están cambiando, a lo mejor las empresas van a otro ritmo, pero los trabajadores están despertando, se están dando cuenta de lo que hay. Y vamos a ir, hay un montón de convocatorias de aceleradoras, pero vamos a ir a dos, y a dos porque las siguientes ya son dos, que acaba el plazo ahora en febrero, y ya las siguientes son para marzo y ya los contamos más en el adelante. próximo programa. Claro. Pues vamos con la Tech Builder española Covide, que en evolución constante y tras el éxito de su convocatoria anterior, pone en marcha la 6ª edición de su programa de incubación para emprendedores. Su objetivo, ayudarles a dar el paso que convierta su idea en una realidad. Covide ofrece mucho más que una mentoría, porque el programa apuesta por el proyecto del emprendedor y se involucra en él desde sus inicios hasta su lanzamiento en el mercado. Durante este proceso, la incubadora en Startups pone a disposición del emprendedor un equipo de profesionales. Si tu proyecto se encuentra en la fase inicial y necesitas despegar, puedes inscribirte en el programa de incubación hasta el 26 de febrero, es decir, quedan pues 2 días, ¿no? 3 días. No, 2 días. ¿Sí? Queda poquito ya. Queda muy poquito poco. ya. La inscripción está abierta a través de la página web de Covide. Por último, Aticolab mantiene abierta la convocatoria para su programa de aceleración para startups en fase Seed y Growth. La iniciativa busca startups que quieran pensar y diseñar lo inimaginable, proyectos que aporten soluciones que replanteen la forma en la que las personas se relacionan con su entorno o lideren la transformación digital del futuro. Las personas interesadas pueden presentarse hasta el 28 de febrero a través de la web de Aticolab. Y estas son la información de este último bloque de noticias. Genial, súper interesante como siempre. Sí. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué vas? Que te las has mirado, sí, te las has me las profundizado, como, evidentemente, y las has seleccionado de entre todo lo que hay un montón de información. Pues evidentemente te agradecemos ese trabajo de síntesis y de selección que nos ayuda mucho, porque si no nos perdemos buscando información. Hay tanto que tal, efectivamente. Tecnoficción, la nueva sección en el programa de Factoría TV, en el que con Pedro Mujica hablamos de tecnología, pero utilizamos como punto de partida, como referencia, como base, películas de ciencia ficción. Hoy hablaremos de La Guerra de la Galaxia, y recuerden que Pedro es el técnico, la persona, el tecnohumanista, que habla del punto de vista técnico, y yo soy el que hace todas aquellas preguntas que muchos de nosotros no nos atrevimos a hacer en su momento, pero que nos gustaría haber hecho. Pues ese es mi papel, hacer ese tipo de preguntas y a veces hasta poner a Pedro en un pequeño aprieto. Pero bueno, nos divertimos y aprendemos, que es lo importante. Pedro nos saca siempre información muy útil. Tecnoficción, esta sección que hemos inaugurado con Pedro Mujica, que bueno, con 2 puntos de vista. Él es el técnico, él es el profesor, el que nos saca toda esa información interesante y el que destripa la película desde el punto de vista técnico, y con él aprendemos un montón. Y yo soy la persona que luego hace las preguntas que a todos nos gustaría hacer, pero nadie se atreve. Bueno, pues ese es mi papel, ¿vale? Entonces, que no me lo tengan a mal los fans de las películas que estamos comentando, que sencillamente es una forma de pasar el rato, estar a gusto, disfrutar hablando con un amigo y que ustedes también se lo pasen bien y aprendan. Pedro Mujica, una nueva edición de Tecnoficción. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Y bueno, y prepárate porque hoy, que es una película especial, pues igual, oye, mis preguntas igual van un poco más allá. A saber. Mira, a colación de lo que dice, yo soy el ingeniero, el que busca las soluciones y de una forma más académica, y tú eres el filósofo, el que hace las preguntas incómodas. O sea que estamos ahí en ese tecnohumanismo que hibrida a humanidades y tecnología y ciencia. Y el filósofo, el pensador. Y tan necesario que es, Pedro. Claro, por eso te decía que tú oye, ¿te incomodan las preguntas? Y digo, no, las preguntas siempre son necesarias. Ajá. Y es tu actitud frente a las preguntas lo que tienes que ir educando y hacerlo de una forma comedida, en equilibrio, conciliadora, asertiva.
que ya sabes cómo está la situación actual con tanta bipolaridad y oye, recuerdo cuando íbamos a la radio, ¿te acuerdas? Arriba, que me invitabas tantas veces y el buen grupo que hicimos, que éramos ya al final, nos lo pasábamos muy bien. Y lo dispares que eran todas las opiniones de los que allí estábamos. Que era lo que me gustaba a mí. Cada uno era de su padre y de su madre. Exactamente, que al final es lo que me gustaba a mí. Y lo bien que estábamos. Esa discrepancia y esos puntos de vista, pero del respeto y desde la educación y desde la colaboración para avanzar, ¿no? Claro. Pero ya nosotros, Pedro, el tema de la radio, tanta gente junta y tal, ya cada vez hasta que esto no cambie, tú ya lo estamos haciendo todo. Ya, eso no, la distancia social hay que seguirla respetando. Sí, señor. Eso era bueno, Pedro, que nos enrollamos. Que como te dé un poco de margen, tú te pones a hablar. Sí, me voy por otro lado. Bueno. Espero que los oyentes lo perdonen porque, bueno. Nada, no pasa nada. Realmente dale. Todo lo que cuenta es súper interesante. Bueno, estoy viendo que tiene detrás un personaje muy conocido y bueno, entiendo que hoy vamos a hablar de... Star Wars, la Guerra de la Galaxia. ¿Cómo no? Esa gran película que, vamos, o sea, marcó a toda una generación, la de los X, la nuestra. Nos dejó verdaderamente estupefacto. Y esto ocurría en el año 77. Aquí a España llegó en el año 78 a los cines. Y yo recuerdo de verla, me llevaron mis hermanos y empezar era aquí en Guanarteme, el cine que había cerca de Los Palmes, no recuerdo el nombre, no sé si era el Cine Universal o alguno de estos, y ir con mis hermanos y empezar en el asiento y acabar en la parte de arriba como una especie de muro de contención para algo así. agarrado porque no me creía lo que estaba viendo, era tan espectacular y tan intenso para un niño. Me enamoré y de hecho lo he estado, yo creo que hasta hoy en día, aunque toda la evolución de la saga después que la cogiera Disney, pues ahí podríamos hablar, que no va a ser el caso de hoy, vamos a hablar de la película del 77, podríamos hablar mucho, pero esa película nos marcó a todos. Y yo creo que la gran mayoría de tecnólogos y científicos y toda esta gente que ha construido el mundo que hoy tenemos, el mundo digital que hoy tenemos, todos sin excepción, pero sin excepción, yo diría ahí que hacemos un match al 100%, vimos la película y nos gustó la película y nos fascinó la tecnología que aparecía en esa película. O sea, era muy distinto, ¿no? Fue como un cambio brutal, ¿no? Lo que se vio en esa película. Ahí, ahí estaba el grupo. El grupo hay muchas historias. George Lucas no estaba solo. Estaba, ojo al dato, con Martin Scorsese, con Steven Spielberg y otros directores de un club especial, que era el de los aventajados, que fue de los 80, un club muy especial, Ridley Scott, entre otros y demás. Y de hecho, cuando George Lucas estaba trabajando en el guión, se lo presentó a todos sus amigos, a los que conformaban este club, y cada uno iba opinando, ¿vale? O sea, era espectacular. Los amigos que tenían, los directores que se conocían en esa época, y todos iban diciendo, oye, ¿por qué no hacer la historia así? Yo creo que no, que los créditos están mal, pues esto debería ser de otra forma, ¿y por qué no presentas esto y tal? O sea, que de alguna forma todos grandes genios contribuyeron al resultado final. Al resultado final, ok. Vamos, y nadie apostaba un duro por ella, ¿eh? O sea, parecía algo muy extraño y mira en lo que se convirtió, ¿no? Ok. La mayor saga de ciencia ficción. Empezamos a destripar, si te parece. Yo es que a mí que empezaran con la 3 o la 4, yo ni me acuerdo ya. En vez de por la 1, a mí eso me volvió loco, porque ya no sabía, cuando iba a ver la quinta, la 1, ya no sabía si era antes o después, si el Obi-Wan Kenobi ese era un niño o era mayor. La verdad que yo iba al cine, bueno, a ver lo que me cuentan, porque iba más perdido que Wally, ¿no? Pero yo lo que sí recuerdo fue que no sé si es esa película, ¿no? Pero a mí las cosas que se me quedaron marcadas, muchas, ¿no? Pero sobre todo al principio, las letras, cómo iban saliendo, ¿no? Con ese deslizamiento y tal, que me llamó mucho la atención. Y luego, no sé si es de esa primera película, la nave aquella que no tenía fin, ¿no? Que se veía desde abajo, que no sé si es esa, Pedro, me corrige, que se empieza a ver la nave, y parece, bueno, ya termina, ¿no? Parece que va a ver el motor, ¿no? Y dice, bueno, no, pero es que sigue, y sigue, y sigue.
y al final ocupa toda la pantalla, ¿no? Y dices, madre mía, pedazo de bicho, ¿qué es esto, no? Que empecé pensando que era una navecilla de siempre, y no, aquí estamos hablando ya, empezamos fuerte y estamos hablando de otras cosas, ¿no? De hecho, está muy bien que lo digas, ¿no? De que no sabías y tal cómo era la historia. De hecho, ese club de directores, creo que fue Martin Scorsese el que le dijo a George Lucas, mira, esto no es, porque él le llevó una primera cinta, ¿no? Un primer pase que hizo con su club de amigos. Y cuando todos la vieron, creo que fue, si mal no recuerdo, Martin Scorsese que le dijo, mira, Lucas, mira, George, esto no se entiende, tío. O haces un resumen para comenzar la película o la gente se va a perder y no va a saber nada de nada porque hay un montón de personajes y es un follón. Y ese es el inicio de las letras tan famosas de la saga Star Wars, donde te cuenta en 3 párrafos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, prácticamente todo lo que va apareciendo en la película, que hay varios documentales muy buenos que lo van explicando, tiene una anécdota detrás, ¿no? También lo de la nave esta gigantesca, Lucas innovó muchísimo al mezclar los efectos especiales de la época con maquetas a escala determinada, con mucho detalle, y movimiento de cámara sobre esas maquetas, que fue lo que revolucionó todos los efectos especiales que después marcaron los años 80. El uso de maquetas, que ya venía haciéndolo Jim Henson en el mundo de los Muppets, pero Lucas ahí estuvo acertadísimo en contratar a ciertos profesionales para que pudieran llevar a cabo esta 4ª entrega, que fue la elegida porque las 3 anteriores eran de tal dimensión que ni con todo este despliegue de profesionales excelentes podrían haberla cometido. Si ahora ves las 3 primeras, te das cuenta que las guerras clon son descomunales, no podría haber sido. Una Nueva Esperanza era la más asumible, y eso que también tiene un despliegue de efectos especiales potente, ¿no? La Estrella de la Muerte, el ataque de la Estrella de la Muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los decorados y tal, pero no tanto como las guerras clon, que ya involucraban a muchísimos planetas, muchísimas razas, especies, etcétera. Entonces ahí yo creo que esa fue la lección de empezar por la 4ª, y que si tenía éxito ya vería qué hacía con las otras 9. Pues las 9 entregas las tenía empezadas desde el comienzo. Ok. Empieza la película, Pedro, y empiezas a ver qué cosas empiezas a ver tú que te llama la atención, ¿no? Porque ya empezamos la nave, ¿no? Las maquetas, que era un poco ese detalle, ¿no? De las cámaras, cómo van haciéndose esa continuación, ¿no? De la parte de abajo de la maqueta, que está súper detallada, que parece real porque cuidan todos los detalles, las letras y tal. ¿Qué más empiezas a ver tú que dices, esto ya es distinto, ¿no? Mira, hay una buenísima que nos enamoró a todos, que fue el ajedrez holográfico. Cuando están en el halcón milenario, ya han salido de Tatooine, y Chewbacca empieza a jugar al ajedrez con 3PO, y con 3PO era, ¿verdad? Sí. Con el robot. Con el pequeñito. Era con el pequeñito, si no me equivoco. No, creo que era con 3PO. No, que hacía trampa. No recuerdo ahora, mira que la he visto 80.000 veces, pero ahora me falla la memoria. Pero bueno, ese ajedrez que no, recuerdo que era el mejor pequeño, que lo deje ganar. Escucha, eso, era el pequeño, porque luego el otro le decía, cuidado que cuando la raza esta se enfada, arranca los brazos de no sé qué. Pero eso se lo decía Han Solo. Han Solo le decía, creo que a 3PO. Vale. Bueno, pero creo que sí, que era R2D2 el que estaba jugando, porque 3PO le dice, mejor que lo deje ganar y tal. Era el pequeñito, tienes razón. Y el 3PO le dice a R2D2, mejor que lo deje ganar y tal, es lo más aconsejable. Y Han Solo le dijo, cuidado porque como pierda arranca brazos y piernas. Pues, o sea, eso fue adelantadísimo a su época. Tanto la princesa Leia proyectada por R2D2, esa proyección holográfica, como el ajedrez holográfico. Porque de hecho estamos ahora mismo en la 4ª transformación digital, la de la computación holográfica. Vamos hacia el convivir con elementos digitales artificiales en esa conformación holográfica. Más que proyectados, van a ser o
representados por dispositivos que ya están en fabricación. Puede ser por proyección holográfica dentro de nuestro propio ojo, por representación mediante pantallas que simulen esa holografía, justo por la sustitución de nuestro ojo, ya sea aumentándolos con lentillas o el propio ojo, que sería un ojo biónico, o incluso por neuroimplantación o comunicación con gran ancho de banda directamente al cerebro. Sea como sea la tecnología, porque se están investigando varias líneas, estoy hablando de tecnología muy avanzada a día de hoy. Eso lo veremos, ¿no? En el futuro entiendo que eso lo veremos. A día de hoy lo que está comercializado son gafas de proyección holográfica, como las Magic Leap, que lo que hacen es proyectar directamente dentro del ojo, y otras, ¿no? Que ya usan pantallas y superposiciones. Pero lo veremos. Todo lo que acabo de decir lo veremos. Y creo que todo eso se ha desarrollado con ese bagaje que la ciencia ficción y el cine de ciencia ficción nos ha dejado. Estoy seguro que todos hemos estado de alguna forma inspirados por ese ajedrez que salió en Star Wars, por esa proyección de la princesa Leia con Obi-Wan Kenobi, eres nuestra última esperanza. Vamos, pero clarísimamente es el lenguaje que heredamos, es el lenguaje con el que crecimos, y habrá inspirado a muchos laboratorios y a muchos tecnólogos. O sea, la computación holográfica sería una. La robótica, evidentemente, la siguiente. Claro. 3PO y R2D2 universalizaron la convivencia con robots. Y robots que tenían inteligencia artificial y que estaban a nuestro servicio. Era un tecnohumanismo declarado. Ellos sí que eran verdaderamente complementos, herramientas complementos del ser humano. No eran, bueno, robots, los del Imperio estarían al servicio del Imperio y evidentemente sí que participarían en la guerra, los robots soldados, pero en el planeta Tatooine, cuando se ve la compraventa de robots, están claro que son herramientas y que están para ayudarnos. Otra es el transhumanismo. Vader, que tengo aquí atrás, Darth Vader, es un transhumanista, es un cyborg, es un ser humano hibridado con la máquina, es mitad máquina, mitad persona, y aparte de los poderes que les da la fuerza, realmente tiene respiración asistida y una serie de tecnologías que conviven con él y que lo convierten en ese personaje transhumanista. Y bueno, y muchas más, pero sobre los robots, Pedro, los robots, el empoderamiento de la tecnología. Espera, sí. Controlando el tema. El ping-pong. Los robots, que dice que evidentemente se consideraban herramientas, pero se le daba el trato a aquellos que hablamos en otros encuentros que hemos tenido, eso de tratar a la inteligencia artificial de determinada forma, que tiene sentimientos, que tiene no sé qué. Se trataba adecuadamente desde tu punto de vista los robots, teniendo en cuenta que era herramienta, pero como tú dices, con un añadido de inteligencia artificial que también aprendían, que además daban soluciones, porque muchas veces preguntaba y te daban la solución, con lo cual no era un simple robot, también tenía esa capacidad, ¿no?, de ayudar resolviendo problemas. Se le daba el trato adecuado desde tu punto de vista, con esa filosofía de, sí, la tecnología al servicio de la persona, pero también, en fin, con aquello que hablamos la última vez, de la moral, de la ética, de considerar. ¿Cómo lo ves? No, y más en la época, no se le daba el trato adecuado. En esa época, evidentemente, George Lucas y todos los guionistas que participaron con él y el resto de amigos de ese club tenían claro que los robots no tenían ningún derecho. Los robots, por mucha inteligencia que tuvieran, por mucha conciencia que tuvieran, eran esclavos. Se acabó. C3PO era un robot de servicio y protocolo al servicio del ser humano, siempre sin ningún derecho a nada. Cuando querías lo desmontaba o no le dabas el mantenimiento que requiriese, lo vendías, lo comprabas. Fíjate que en la compraventa que hace con los Jaguars, los chiquititos, que hablaban ¡Uccini! Cosas de estas y tal, ¿te acuerdas? ¡Uccini! Pues eso es un mercado esclavo. O sea, pero clarísimamente los robots son esclavos. De hecho, lo hemos dicho otras veces, robota es una palabra polaca que significa el que hace el trabajo duro, el esclavo, el que es un esclavo y un siervo. Okay. Y Lucas no tiene ni una digna de darle ningún tipo de libertad, derecho o cualquier otro trato. Una máquina como si fuera una retroexcavadora, ¿no?
Ahí termina el Claro, tema. es el Rumba. O sea, Rumba, el diseño de Rumba está inspirado, y eso lo ha dicho el creador varias veces, en R2D2. Viene de Star Wars. O sea, y Rumba es lo que es. A día de hoy, ¿qué derecho tiene la Rumba en casa, no? Cuando estás limpiando y aspirando. Como funcione mal, la patea o le pones el gato encima para descojonarte. O sea, ese es el camino. Avanzamos, Pedro, avanzamos. Dale. Venga. Tú eres el que pregunta, después tú seguimos viendo la película, hemos hablado de robots, hemos hablado de esas civilizaciones que coinciden, todos al final más o menos tienen esa forma, ¿no? de humanoide, ¿no? Al final todas, bueno, siempre algún lagarto, alguna cosa extraña, ¿no? Pero al final todos tienen cabeza, todos tienen extremidades, todos tienen no sé qué. Seguimos con el planteamiento de que la vida fuera de la Tierra pues tiene que ser muy antropomórfica, ¿no? Es como decir, bueno, sí, habrá un lagarto sin brazo, pero lo demás será así, ¿no? Seguimos en esa línea, por lo que veo. Claro, pero eso es, fíjate, vamos a ver, hay un concepto que se llama el valle inquietante, ¿vale? Y explico. Cualquier otra especie, sea artificial o biológica o natural, ¿vale?, que llegue a contactar con nosotros, ¿vale?, te va a causar rechazo o aceptación según se parezca más a ti o menos. ¿Vale? Entonces, si algo se parece mucho a ti, lo aceptas más, porque rápidamente tu capacidad de empatía lo pone a tu mismo nivel. ¿Vale? Y lo separas, es como, está bien, me puedo comunicar con él, está genial, pero lo separas porque al final tu especie es la tuya y lo investigas y ya rápidamente lo quieres someter. Si ves que te puede someter a ti, entonces te defiende. Pero no entras en el valle inquietante. Tu cerebro está alineado con que está dentro de la normalidad. ¿Vale? Ahora, si esa especie con la que contactas es muy distinta a ti y tiene comportamientos que tú no controlas, que te destrozan tus mecanismos y tus estructuras, cae de lleno en el valle inquietante, te rompe, te entra miedo directamente. ¿Vale? Si aparece algo que se desdobla en el espacio-tiempo o tiene 4 dimensiones o está formado por cuadrados que se estructuran y tienen 1000 pinchos o cualquier otra cosa, tú ya no vas en plan, puedo hablar con él, mira, tal, a ver cómo lo controlo. Tú sales corriendo o te quedas paralizado y dices, no sé por dónde cogerlo. Entonces, ¿qué ocurre con una película como Star Wars? Tenemos que antropomorfizarlos a todos para que esta película llegue al público y sea una película cómoda. Claro. Hay otras películas de ciencia ficción que han jugado al valle inquietante y se han ido justamente a distorsionar todo, que no parezcan seres humanos, que no sean antropomórficos, que no se nos parezcan en nada y tengan comportamientos extraños. Star Wars no, Star Wars estaba pensado de otra forma y por eso todas las especies éramos nosotros, pero con cosas en la cabeza. O nos ponían 2 tentáculos, o un cuerno aquí, o un tercer ojo, o tal, pero todos teníamos el mismo cuerpo, hombrito, tal. Y después habían algunas excepciones, como Jabba el Hutt, que era como un sapo y tal, pero era como un tipo al que podemos controlar. Sí, el tío tiene mucho poder, pero no deja de estar quieto ahí, de ser como una especie de babosa, que en un momento dado... Si te fijas, si los analizas todos tienen esa parte del valle inquietante en la que te encuentras cómodo. Ok. Hay otro tema interesante, Pedro, que ya comentamos la última vez, que eran los viajes espaciales, ¿no? Aquello de la distancia, los años luz, los agujeros de gusano, lo que sea. Y claro, había un tema que a mí me encantaba, ¿no? Que aquello le daban un botón, se veían las estrellas pasando, ¿no? A toda leche. Y llegaban a otro sitio. El hiperespacio. Claro, pero a mí lo que más, ¿sabes qué era lo que más me llamaba la atención? Que llegaban y frenaban en seco y no pasaba nada, tú. Y no se estampaban contra el cristal, ¿no? Supuestamente había un ordenador en cada nave que calculaba bien esa frenada, que de hecho creo que en algún fallo, algún salto sin cálculo suficiente,
que los metía en un campo de asteroides y decían, ¿pero dónde has aparecido y tal? Que aparece, creo que en el Imperio. Pero todos frenaban en seco, Pedro. Perdona. Todos frenaban en seco. Sí, todos frenaban en seco, aparecían. Pero lo que pasa en el Imperio Contraataca, me acabo de acordar ahora, es que el mapa que tenía el ordenador del Halcón Milenario era que en ese sitio donde iban a hacer las frenadas no había nada. Pero como la Estrella de la Muerte acababa de cargarse un planeta, estaba todo lleno de asteroides que supuestamente no deberían estar ahí. Y se suponía que era ese planeta. Que estaba destruido. Por eso encuentran en el asteroide la serpiente gigantesca esa, que no sé cómo sobrevivió a la población del planeta. Ahí es uno de los gaps, de los bugs que tiene el guión. Y que bueno, si esto es supuestamente que acaban de destruir el planeta y son los restos, ¿qué pinta esa serpiente ahí? Era un asteroide viejo. ¿Y cómo puede vivir el bicho ese sin oxígeno y sin alimento y sin nada? Claro. Pero bueno, estaba bonito el tema de sí, en esa época no teníamos tanto que aparezca la serpiente y dice, bueno, a ver cómo trabajamos, que es un problema más con el que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero yo lo que voy, Pedro, es al frenazo, tú, que cuando uno va en coche y va a esa velocidad y frena en seco, porque es que todas las naves de repente se iban viendo como fop, ¿no? O sea, aparecen de la nada, paran en seco y todo el mundo se mantiene de pie, las cosas no salen volando. Claro, pero eso, si tú has visto otra película, seguro que es bastante, ya hablaremos si seguimos, claro, y seguimos, que se llama Contact, que es de la época. Bueno, pues en esta peli supuestamente nos llegan unos planos para construir una nave para poder viajar a través de un agujero de gusano, que es otro tipo de viaje distinto al hiperespacio de Star Wars. Y cuando la protagonista entra en esa nave... Que era una cosa que daba vuelta continuamente, algo así, ¿no? Como en 3 dimensiones. Sí, en los planos de la nave, de esa supuesta nave, los humanos, los terrícolas de aquí habían dicho, mira, esta nave no tiene ni pies ni cabeza porque no tiene una silla donde va a ir el navegante sujeta. O sea, como has dicho, se va a meter de hostias aquí. Entonces, yendo más allá de los planos que le habían llegado, los ingenieros terrícolas le ponen unas sujeciones a esa silla. Entonces, cuando la nave empieza el viaje y está la protagonista sentada en esa silla, las sujeciones empiezan a moverse y a temblar. ¡Buah! Y la tipa dice, o sea, esto va a explotar pues en 1000 pedazos, esto es un desastre, o sea, no voy a sobrevivir. Bien, hasta que se da cuenta que posiblemente ese añadido humano es lo que está jodiendo el invento. Se suelta, y una vez se suelta, se da cuenta que toda la tecnología que les ha llegado alienígena está perfecta, y que lo que ellos pensaban que era una sujeción, en ese viaje a través del agujero de gusano con esa energía y esa forma y demás, está todo perfecto e inmaculado. O sea que la sujeción era un problema. Y te das cuenta que evidentemente lo que presenta Star Wars es una tecnología avanzada que permite esos frenazos, que todo el mundo esté perfecto. Eso quizás siendo demasiado benigno con la peli, porque también podrías decir lo que tú dices, esto no se lo cree nadie. Porque aquí no se mueve ni un tornillo y acaban de pasar de la velocidad de la superluz, que hiperespacio, acaban de meter un frenazo en seco, entran en un estado de inercia bestial que supuestamente trae, pero no, ya está todo perfecto, ¿no? Dale, ¿no? Bueno, yo creo que Lucas no se lo planteó en esas cosas. ¿No? Además, mola más que sea así, ¿no? Mola más que sea así, ¿no? Aparece la nave. Claro, yo siempre entendí, digo, es parte de la tecnología que Lucas está imaginando. Eso mola que sea así. Sí. Pero claro, se le puede criticar diciendo, ¿y los frenazos de esto? Porque la película está llenísima de cosas. En la anterior entrega hablamos de los trabajadores de la Estrella de la Muerte, que qué culpa tenían cuando la destruyen. Y así es la lista. Los nómadas digitales, aquellos que estaban ahí contratados a media jornada. Los nómadas digitales. Que estaban contratados a media jornada y en vez de no tener ni siquiera jornada completa, estaban ahí obligados diciendo, ya, yo para 4 duros que esa gente, vamos, o sea, se lo fungible, Pedro. Material fungible. Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención
es que en esas películas, en esa serie, hay esclavos humanos. Y Sí, no son también, humanos también, ¿no? por supuesto. Como que por supuesto, hombre, se supone que la tecnología ha avanzado, se supone que la humanidad ha avanzado, se supone que nos estamos relacionando con otras especies, se supone que, oye, que la tecnología, como tú dices, tiene que estar a disposición de las personas en este caso, y resulta que no. Esos avances técnicos lo que han producido es varias clases sociales, Claro, castas claro. incluso. Es distópica, Claro. pues, y hay un imperio ya. Lucas realmente crea una película histórica. Él tiene los referentes en Akira Kurosawa, en Shakespeare, está hablando del pasado, pero con una vestimenta de un futuro extraño, porque hay muchos avances, pero al final no hemos cambiado absolutamente nada, seguimos siendo los mismos. Y bueno, no solo nosotros, el resto de las especies, es que esa humanización, hemos contactado con miles y miles de otros tipos de vida, otras civilizaciones alienígenas, y todo el mundo tiene el mismo sistema psicoemocional, ¿sabes? Todo el mundo siente envidia, tal, no hay ni una sola mutación en ninguna especie que los haga distintos. A lo mejor Yoda es como una especie más benigna, más al lado de la fuerza, o los Wookiees, que son a lo mejor más noblotes, pero no deja de ser una humanización absoluta de ese universo, que es parte de la maravilla, ¿no? Porque al final la ficción no tiene que ser sesuda y ir a la par de todos los descubrimientos en ciencia y tu parte de, evidentemente, entretenimiento, diversión, y se acabó, ¿no? Que hablando claro. No se le puede pedir, oiga, es que usted no tiene un rigor científico, que a veces ocurre en la ciencia ficción que se hacen películas muy buenas con muchísimo rigor. Y si se hacen bien, porque el buen cine, lo hemos comentado otras veces, depende de cómo cuentes la historia, no de la historia en sí. Si se hace bien ese rigor científico, puede generar una obra maestra. Pero otras veces ese rigor no existe, sino que simplemente es puro entretenimiento y se le perdonan tipo de cosas, como el frenazo del hiperespacio. Claro, ni de broma. Si no le perdonas eso, la película pierde todo su sentido en este caso, ¿no? Claro, y también tenemos que ser niños, como lo fuimos cuando la vimos, y a día de hoy, si vemos otras creaciones, ser un poco niños y dejarte llevar, ¿no? Quitarte ese tipo de sesgo y decir, venga, voy a disfrutar esto, y si resulta que estoy en este universo y esto es así, pues me voy a emocionar con otras cosas. Claro. Los Jedi, Pedro. Los Jedi científico, se te cae todo. Los Jedi, otro tema que me preocupa. Yo siempre me he preguntado por qué había tan pocos Jedi. Y la pregunta es, igual es que si hubiera muchos Jedi, se hubieran convertido en unos dictadores también. Hombre, si ves claro, eso en la cuarta no sabíamos tanto de los Jedi, ¿no? En esa primera entrega, pero después si ves las tres primeras, hay una especie de explicación de qué hicieron con los Jedi, que se los cargaron a todos. En las tres primeras se ve que hay muchísimos Jedi, pero el Imperio ha tejido toda una trama ahí de conspiraciones y traiciones para cargárselos a todos, porque evidentemente el lado oscuro, los Sith, que son los contrarios a los Jedi en el lado oscuro, para que puedan emerger y puedan ser realmente poderosos, tienen que hacer desaparecer a los Jedi. Por eso, después de las otras tres entregas, está el último de los Jedi, el resurgir de la fuerza y todo este tema, ¿no? O sea, la historia tiene eso, aquello. En su día, me imagino que cuando salió la película del 77, Lucas no tenía resuelto todo esto, pues, ni sospechaba en lo que se iba a convertir. Claro. Y dijo, bueno, esto lo cubrimos más o menos, y el que se quiera hacer vamos escapando, ¿no? Y vamos escapando y ya veremos. Puede acabar siendo... También es cierto que el reverso tenebroso llama al Jedi. Claro que se convierte en un dictador, porque Darth Vader era un Jedi antes, y se ven las tres primeras también. Entonces, claro, los Jedi, lo que pasa es que es el bien y el mal, y esa es la polarización, que es un poco más naif, ¿no? O eres el Jedi super mega bueno, o eres Sith super mega malo, y todos los grises están para convertirse hacia uno de los dos polos.
no hay un Jedi medio Sith, medio Jedi, ¿no? Que sería más real. Esto, por ejemplo, se ve en El Cristal Oscuro, que es otra obra maestra, sobre todo en la serie que hace poco, y voy a dar un spoiler, que están los Skelsers y los apacibles místicos, y después hay dos que están en el medio, y que encima conviven, ¿sabes? Viven juntos. Como se han Romeo ido y al Julieta. medio, están, Como Romeo y Julieta, Pedro. Sí, se han ido juntos porque son las dos, pero está muy bien ese planteamiento de decir, hombre, hay una excepción y qué pena que la excepción es el equilibrio, el balance, el centro. Este tipo de... Esto tiene que ver también con la cultura del guerrero y el siglo XX, que no nos vamos a ir por ahí, pero sí, a mí, porque el histórico es que la película me encantó y me encanta la saga, etcétera, etcétera. Pero a mí eso de la polarización, de o eres del lado Bueno, oscuro, eres de la fuerza, o eres blanco, eres negro, pues mira, Vader es negro, ¿sabes? O sea, eres blanco, eres negro, no hay grises. Esa no es la realidad que deberíamos querer. Ya sabemos en qué momento estamos y la polarización lo que trae. La polarización trae problemas, trae guerras, como las guerras clon, y no es así. Estoy seguro que en el Imperio, bueno, y se ve con Darth Vader, hay muchos momentos en los que dices, oye, pues a lo mejor no me apetece ser tan malo. Hay días que también me gustaría hacer cosas buenas, ¿no? Bueno, y al revés. Está, y el bueno también tendrá días que quiere ser muy malo. Claro. Introdujiste ahora mismo el tema un poco del racismo, ¿no? Se sigue asociando lo negro con lo malo y lo blando con lo bueno y lo puro, ¿no? O sea, yo no le llamaría racista. Todo de negro, ¿no? El lado oscuro, no es el lado claro, el malo. No, pero bueno, no tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con la ausencia de luz. Cuidado, porque el color de la piel negra es por un incremento de la melanina para protegerse de los rayos solares. Pero el negro aquí no simboliza el color de la piel, aquí simboliza la falta de la ausencia de luz. Cuando no hay luz, cuando no hay fotones, evidentemente nuestros perceptores, los humanos, los perceptores humanos, no reciben luz y lo ven todo oscuro. Okay. Pues no tenemos visión infrarroja, ¿sabes? A menos que nos pongamos o ultravioleta, o sea, nuestra percepción es la que es. Aquí es eso, la ausencia de luz te lleva a la oscuridad y jugar con todas esas simbologías. No es el color de la piel, blanquito, negrito, que si le metes esa lectura, bueno, está un poco pillado y con pinza, se podría ver, pero yo creo que no. Y de hecho, históricamente todo el pensamiento, la filosofía siempre ha asociado el negro a esa falta de luz, la oscuridad como esa falta de entendimiento, ¿no? Por eso la iluminación, no el color de la piel. Okay. Te cuento algo del negro. En la época de Felipe II, España fue la nación más poderosa, como bien sabes, el sol nunca se ponía en el Imperio Español, y solo España consiguió el tejido de color negro, con ese negro español, que era carísimo hacerlo y obtenerlo. Y toda la España de Felipe II vestía de negro, toda la nobleza española vestía de negro, y te lo veías a todos de negro hasta el cuello, y no porque hubiera un sentimiento trágico ni se quisiera representar, vamos, de fúnebre. Era un tema de postureo, Pedro, ¿no? Un tema de postureo. Era postureo total, es decir, somos la nación más poderosa, la de mayor poder adquisitivo, y lo simbolizamos con estas ropas que solo nosotros podemos costearnos. Porque encima tenemos la primicia sobre el tinte negro que ese tejido especial tiene, que solo España lo tiene. Y tú, que eres Holanda, Inglaterra y tal, te tienes que conformar con los otros tintes porque eres un pobre diablo. No eres tan rico como nosotros. Para que veas cómo cambian las cosas. Conocer la historia te lleva al verdadero conocimiento. Y evidentemente cuando estudiábamos en el instituto y vemos a Felipe II y todo su corte de negro, decíamos... Joder, qué tíos más tristes y tal. No tenía nada que ver con la tristeza, eran qué tíos más poderosos. ¿Cómo se llaman los que visten de negro ahora, Pedro? ¿La tribu que viste de negro ahora? ¿Cómo se llaman? Hay muchas. Góticos, góticos. Eran los góticos de la época, Pedro. Claro, pero ahí no tenía nada que ver con lo gótico. De hecho, bueno, avanzamos, Pedro, que se nos va el tiempo. No, te voy a dar el toque, el apunte histórico. Venga. El gótico actual, que no es tan gótico, tiene parte del gótico, es más romántico, porque todas sus referencias nacieron en una noche
con Lord Byron, Mary Shelley, etcétera, cuando nace el Drácula, el vampiro, el mito del vampiro, cuando nace el mito de Frankenstein y cuando nace todo este universo que los góticos tanto disfrutan. Es decir, es más de la época romántica que de la época gótica, que no tenían ninguna de estas historias plasmadas en la literatura. O sea, aquí hay unas mezclas que solo la historia esclarece. Cuando estudias historia, empiezas a entender muchas cosas actuales. ¿Qué es lo que ha llegado a nuestros días y qué mezclas tenemos? ¿Qué fusiones hemos ido Quedan haciendo? 4 minutos, Pedro. 4 minutos de programa. Venga, más preguntas. Entonces, no, ahora lo que necesito es que tú cuentes, desde el punto de vista técnico, mecánico, lo que se te ocurra, aquellos detalles de la película que dijiste, oye, fantástico, esto, proyección de futuro, interesante, esto se puede dar, esto no se puede dar, un poquito qué cosas fueron los que te llamaron la atención y qué un poco aprendizaje, si podemos llamarle así, cuando la viste la película, pues pudiste obtener de esta primera película de Star Wars, ¿no? Hombre, las espadas láser, a todos nos encantaría usar la tecnología láser. Se han intentado construir esas espadas y ha sido imposible, pero por ejemplo la impresión 3D, la fabricación aditiva, una de las tecnologías que se usan es mediante láser. Hay una resina especial que se solidifica cuando un láser pasa por encima. Tuvimos después el láser en los CDs y DVDs. Y la tecnología láser era un adelanto que Lucas puso en la época. No ha tenido la forma que él daba en las espadas láser, pero sí que nos marcó, ¿no? El láser en Star Wars fue tan representativo que nos marcó a toda una generación. Siempre hablamos del láser y todo lo que era láser, de alguna forma nos recordaba. Ya dije antes los hologramas, hablé de la robótica, del transhumanismo, de la tecnoélite, que esto se ve mucho en el mundo del cómic. Al final el Imperio Galáctico es un imperio tecnológico y de hecho el digamos, gobernador de la Estrella de la Muerte, uno de sus ministros es cuando se enfrenta a Vader diciéndole que la fuerza es una estupidez y el lado oscuro es una estupidez, que son supersticiones, y es cuando le aprieta el cuello y le dice no esté tan orgulloso de este engendro tecnológico que es la Estrella de la Muerte, porque hay fuerzas más poderosas que esto que usted ha construido. Eso habla mucho de esa tecnoélite, ¿no? De esa fe ciega en la tecnología y de lo que has construido. Y bueno, todo lo que es, por ejemplo, el viaje con ciertas energías sin rozamiento, como el deslizador en el desierto. Eso se consiguió después con los trenes por deslización magnética, todo lo que es volar en drones, que ya lo estamos haciendo, todas estas naves que despegan y aterrizan en vertical y todo lo que sería este tipo de movimientos sin propulsión. Los cohetes de los Musk, ¿no? Que aterrizan en vertical. Claro, pero más hacia los drones, porque todavía necesitan mucha propulsión para llegar a la velocidad de escape. Una última pregunta, Pedro. ¿Te hubiera gustado vivir? Te diría, la lista es larga, ¿eh? Sí, lo sé, pero no hay tiempo, Pedro. Dale ahí. Si quieres otro día. Me tienes coartado, no me dejas hablar. Apenas he dicho 2 palabras. Pues llevamos 40 minutos hablando, Pedro. Y yo dale, venga, que no se nos va. Si te hubiera gustado, con todos los matices que quieras, ¿no? Vivir en esa época de Star Wars. O sea, todos esos momentos, todas esas situaciones, los esclavos, los robots. Para nada, cero, vamos. ¿Sí? O sea, cero. ¿Qué es lo que no te gusta? Mucho follón. O sea, pero ni de broma, ahí la vida no valía nada, es que es el Far West, ¿sabes? El salvaje. Decía, es como el planteamiento de somos muy tecnológicos, somos muy avanzados, pero la vida vale y la vida no valía un duro, vamos. Como en la Edad Media, que era material fungible completamente para el señor del castillo. Y esto es un poco parecido, ¿no? Que es un poco la contradicción. En la Edad Media japonesa. Claro. Si te fijas, el casco que tengo aquí es un casco de samurái. Sí, Toda la armadura de Vader es una armadura samurái. Y todo el tema de las espadas láser son las katanas japonesas. Claro. Y todo el sistema es feudal a tope. ¿Sabes? Todo el tema del imperio y la república es clásica. Pues qué raro que no hayan acusado a este hombre. Yo no quiero vivir ahí. De apropiación cultural, que está muy de moda ahora, ¿no? Qué raro que no lo hayan acusado. Pues vete a saber si le hicieron algún tipo de demanda, pero ya había crecido mucho porque Lucas fue muy listo con el merchandising.
se dio todos los derechos de las películas a los estudios, pero se quedó, pero no, a mí solo quiero que me den el merchandising. Solo quiero esto, ¿no? Todos los muñequitos y las tales. O sea, se la metió bien, pero bien a los estudios. Los estudios al final se dieron cuenta que el merchandising había generado un volumen de negocio como del orden de 1000 veces más que los derechos de las películas. O sea, es espectacular. Y nada, hay mucho. Es que se puede hablar muchísimo porque fue muy disruptiva, muchas innovaciones y sobre todo que creó una visión de todos los que la vimos muy pro tecnología, muy STEM. Nos encantó. A los que ya pensábamos que nos gustaba la tecnología y la informática, nos encantó ver hacia dónde podían ir los avances tecnológicos y por lo que merecía la pena. Cosas que en el futuro se podrían producir, ¿no? Pues hasta aquí, lo que pasa es que ahora ha cambiado, ahora hay más lectura y ahora estamos en el 77, vamos cronológicamente en nuestras sesiones. Ahora ha cambiado, ahora hay que hablar más de tecnohumanismo, que ya sabes que soy tecnohumanista, un defensor de este pensamiento. La tecnología tiene que estar al servicio de todos los seres, sintientes, sin excepción y con plena igualdad en derechos y en capacidades de acceso al conocimiento, a la sociedad, etc. Claro. Después cada uno con nuestras diferencias. Por eso te decía antes, Pedro, que el tema de la esclavitud, que si demasiados Jedi hubieran convertido en una especie de dictadura, aunque sea buscando el bien, pero al final es una imposición, el trato... Hombre, claro que es una imposición. El Jedi al final tenía todo el mundo bajo el látigo también, porque a los Jedi los mandaban para acá y para allá para lidiar y cuando no había resolución sacaban el láser, palo. ¿no? Okay. El láser o la fuerza o lo que fuera. Sí, ¿no? Sí, la República intentaba, las tres primeras, la República intentaba funcionar, pero ahí hacen mucho la analogía con Roma, ¿sabes? O sea, tenemos la época de la República, la época del Imperio y tal, pero no, vamos a intentar en este siglo XXI ir hacia sistemas más igualitarios y justos. Yo creo que el humanismo del siglo XXI, si empieza a funcionar, y nunca hay que tirar la toalla, aunque nos parezca que va peor, pero si empieza a funcionar, debería ir hacia esos valores, ¿no? Justicia e igualdad, entre otros, solidaridad, humanismo, pensamiento. Pero por eso te preguntaba también, destacaría justicia e igualdad. Eso. Igualdad, y no hace falta extenderse, pues es igualdad para todo ser sintiente, que nos incluya a todos, seas lo que sea, como si eres un Java o lo que sea, un hub. Y justicia para todos ser sintiente, y también justicia porque después de conseguir la igualdad tienes que tener derechos, y derechos fundamentales como el acceso a una vivienda, al agua, tanta gente, etc. Pero no nos vamos a ir por ahí, que es otro tema. Que ya terminamos, Pedro. Un placer como siempre. La semana que viene... Me gusta el trekking. Sí. La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar, Pedro? Pues la semana que viene toca, ya estamos un par de años por delante, toca Alien. Qué bueno, qué bueno. Y ahí también quiero hablar de otros como Alejandro Jodorowsky, el Doom, Giger, el creador de Alien, etcétera, etcétera. Va a ser muy buena Alien. Y Alien también, me vas a hacer 1000 preguntas, porque como tiene secuelas y precuelas y no sé qué, y la tecnología ahí va para un lado y para el otro, y está lleno de bugs también, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es entretenimiento, no se le pide rigor científico, pero Alien, por ejemplo, jugó a irse hacia el otro lado del Valle Inquietante. Claro. Ahí, por eso nos hicimos inquietó caquita. Tanto, por eso nos inquietó tanto. Nos inquietó y nos acojonó. No, escucha que tenemos que terminar. Sí. Si no hubiera los bugs, eso que tú dices, si todo fuera perfecto y todo fuera maravilloso, estas conversaciones no las podríamos tener, Pedro. Claro, y el cine ¿de qué hablaríamos? ¿De qué hablaríamos? Si está todo perfecto, ¿de qué hablaríamos? El arte es arte porque existe el fallo. Claro. Y la obra siempre está incompleta. Okay. Con eso me quedo. Muy bien. Pues un saludo a Spock, que hablaremos, entiendo, también en un momento dado, ¿no? De la saga, ¿no? Del Spock. Cuidado, porque o eras de Star Wars o eras de Star Trek. Ahí había pique. Entonces, yo diría que la fuerza te acompañe. Muy bien. Pedro, muchas gracias. Ha sido un placer, como Carlos, siempre. Me parece súper divertido. Y muy bien. Una maravilla, un placer. Seguimos, Pedro.
Interesante y divertido lo que hemos hablado con Pedro Mujica. Y ya, pues lamentablemente y tristemente, pues el programa se va acabando. Y no nos podemos marchar sin que Presen nos dé esa frase inspiradora que nos va a hacer aguantar hasta la semana que viene, que estaremos otra vez con ustedes en este fantástico programa que se llama Factoría TV. ¿Cuál es la frase inspiradora, Presen? La de muy sencilla. Pero seguro que es muy profundo. Dice, no hay ascensor para el éxito, tienes que subir las escaleras. Pues depende de lo profundo. A mí me parece que sí que es profunda. Sí, sí. Me parece que sí, todo cuesta, todo tiene que decir, se puede subir más rápido, igual, pero... Por tus pies, se puede subir más rápido, pero con tus pies. Pero todo cuesta trabajo, todo cuesta esfuerzo, y yo creo que buena parte de las noticias que hemos hablado, de la información que hemos dado, detrás de todo, lo del tema de los mayores de 45, lo del emprendimiento y demás, todo tiene que ver con el esfuerzo y con el buen hacer que le pongas a todo lo que hagas. Así que ir rápido, pues... Bueno. Y aparte que en esto de los negocios, las empresas, el emprendimiento, en fin, y si se va rápido es porque hay mucho dinero detrás, porque si no es imposible. Entonces las cosas hay que hacerlas con calma, con paciencia, perseverancia y teniendo claro por qué y para qué hemos montado nuestra actividad profesional. Si eso no lo tenemos claro, lo que hagamos después va a dar igual. Bueno, pues tenemos que terminar. Desgraciadamente, como les decía antes, una semana más. Un placer haber estado con todos ustedes y que ustedes estén al otro lado. Se despide Carlos Jiménez, Presen Simón, y al control técnico Charlie Jiménez, que nos ha hecho una mano fundamental, porque si no nosotros no seríamos capaces de fabricar estos estudios en cuestión de una semana, ¿no? Gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden que todos estos programas los subimos a las redes sociales, a YouTube, y también sacamos el audio y lo subimos a iVoox, Apple Podcast, y el otro es Spotify. Ahí nos pueden encontrar, y en Patreon también estamos ahora ahí, como decíamos antes, para que todas aquellas personas que quieran ayudarnos para seguir desarrollando nuestros proyectos sociales, pues puedan colaborar con nosotros. Lo dicho, gracias por estar, un fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.